Veamos en los próximos minutos, haciendo uso de esta base de datos que en alguna entrega anterior ya hemos ido transformando, eh, cómo podemos crear y gestionar los vínculos entre las tablas. Por tanto, en la parte derecha de la vista de datos podemos ver todas las tablas de las que consta la base de datos: fabricante, fecha, geografía, recordando un poquito y haciendo un vistazo rápido, ventas, ¿sí? En donde, bueno, pues en el registro de ventas, por recordarlo rápidamente, lo que fusionábamos eran las ventas de Estados Unidos con las ventas de otros 3 países. Y las ventas de Estados Unidos ya veíamos que tenía alrededor de 10 millones de registros, con la del resto de los países, pues ya vemos cómo tenemos 11 millones pasados de registros, en donde, bueno, pues de un vistazo rápido, ya veis que podemos con el scroll bar ir navegando en esta vista de datos a lo largo de todo el motor, vamos a decir así, de toda la base de datos. Y podemos ver pues, realmente cuál es la potencia, ¿verdad? Vayamos, por tanto, en este caso, a visualizar la base de datos a través de la vista de los modelos, ¿sí? Por tanto, pinchando aquí, y en la parte inferior, tal y como podéis ver, tenemos un zoom in, zoom out, de manera que podéis ir jugando con ellos. Incluso podemos ir desplazando las tablas como mejor nos convenga, bueno, pues para poder tener una visión mucho más de acorde a lo que nuestra pantalla nos proporciona en cuanto a posibilidades de resolución y demás. Muy bien, y en este caso ya podemos ver cómo, bueno, a través de esta otra vista vemos lo mismo, pero de otra manera, de una manera más visual, más um, gráfica, ¿sí? Tenemos, por tanto, las tablas, rápidamente haciendo repaso, de fabricante, producto, ventas y fecha, ¿vale? Estas 4 tablas ya están relacionadas, el Power BI ya las ha relacionado entre sí, y por otro lado tenemos geografía y ventas internacionales. Podemos ver, por tanto, cuáles son las relaciones entre las tablas, simplemente colocándolas en la disposición, tal y como he dicho anteriormente, que mejor nos convenga. Yo en este caso lo que voy a hacer es tratar de abrir lo máximo posible para que podamos visualizarlo, pues a poder ser de manera lineal. ¿Sí? Si las colocamos de manera lineal, pues tal vez nos van a ayudar mejor, pero bueno, eso a gusto del consumidor. Podemos ver, por tanto, colocándonos encima de la relación, cuáles son los campos que relacionan las dos tablas. Por tanto, en este caso, el fabricante está relacionado con el producto a través de el campo Manufacturer ID. Y además lo que nos está diciendo es que en la tabla fabricante hay un solo registro Manufacturer ID por n registros en la tabla producto. Por tanto, esto lo que nos da a entender es que puede haber uno o varios productos, ¿sí?, fabricados por el mismo fabricante, por un solo fabricante. Muy bien, a partir de aquí, dos cositas muy sencillas. Pinchando, colocándonos con el ratón encima de la relación, ya vemos que nos resalta cuáles son los campos, nos indica cuál es la relación entre las dos tablas, indicando asimismo la cardinalidad. ¿Sí? Si pinchamos con el botón derecho, nos abre una pestaña en donde nos da las opciones de borrar o de poder visualizar las propiedades. Si le damos a Delete, ¿sí?, nos dice antes de borrar, muy al estilo habitual de las aplicaciones de Microsoft. ¿Estás seguro de que deseas borrar? Vamos a decirle que sí, ¿vale? Y con esto lo que vamos a hacer es romper la relación que existe entre las dos tablas, ¿vale? ¿Cómo podemos crear manualmente esa relación? Es muy sencillo. Si nos posicionamos encima del campo de una de las dos tablas, bien puede ser la tabla de fabricante o bien puede ser la de producto, con el botón izquierdo pulsado encima del campo, arrastramos este campo, ya vemos que se está arrastrando y vemos cómo
Debajo del cursor también ha cambiado la figura. Nos posicionamos encima del campo con el que queremos conectar. Él directamente analiza cuáles son los datos que tienen las tablas y, además de relacionarnos, nos está sugiriendo cuál es la cardinalidad. Muy bien, podemos además hacer algunas cuantas cosas añadidas en estas relaciones, ¿sí? Si observamos una de las tablas que en su día creamos en alguna entrega anterior, que era ventas internacionales, esta tabla, haciendo un poquito de memoria, fue creada a partir de importar 3 ficheros CSV de 3 países diferentes, ¿sí? Y lo que hicimos fue, además de crear esta tabla de ventas internacionales, fue añadírsela a la de las ventas, que en principio no estaba indicado de ninguna manera, ¿sí? Pero que luego ya mencionamos que estas ventas eran las ventas correspondientes al país de la empresa, que en este caso, en este ejemplo concreto, está ubicada en Estados Unidos. Por tanto, esta tabla de ventas internacionales en principio no la vamos a requerir, no la vamos a necesitar. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos ocultar esta tabla de ventas internacionales de cara al informe, ¿sí? Por tanto, ya vemos que la tabla aparece oculta. Y como podemos ver, por tanto, la tabla que acabamos de ocultar de cara a los informes nos aparece en un gris y indicándonos que de alguna manera ya es una tabla diferente, distinta, y de alguna manera delante de todos y cada uno de los campos y del nombre de la propia tabla nos aparece un icono del mismo modo que en el campo, en el panel de campos, nos aparece un icono que nos hace ver, ¿sí? Si desplegamos del mismo modo, que nos hace ver, nos indica que está oculto. Si abrimos ¿sí? Por tanto, ya vemos que el Power BI Desktop nos está indicando a través de un color distinto que esta tabla es diferente al resto de las tablas y a través de un icono en donde, bueno, pues se adivina que está oculta la visualización, nos indica que tanto la tabla en sí misma como todos los campos están ocultos. Si pinchamos tanto en el diagrama sobre la propia tabla, por lo cual se, bueno, se identifica en el panel de campos, en la propia tabla, se autoselecciona de alguna manera. Lo mismo podemos hacer a la inversa, pinchando en el panel ventas, ya veis que se nos seleccionan las ventas. Bien, volviendo atrás y pinchando sobre ventas internacional, que es la tabla que hemos ocultado, si abrimos el panel escamoteado de propiedades, ya vemos que la propiedad is hidden está en on. Podemos hacer lo mismo y podemos volver a hacerla visible. Ya veis que cambia el icono y ya veis que ventas internacional vuelve a tener el mismo aspecto, ¿sí? Con lo cual, bueno, pues lo que os vengo a indicar es que lo mismo podemos hacerlo de varias maneras diferentes. ¿Sí? Bien, de la misma manera que hemos ocultado una tabla entera, podemos ocultar un campo en concreto, ¿sí? Y en este caso, bueno, podríamos hacer la prueba pues con producto. ¿eh? Y yo le puedo indicar que deseo ocultar el campo producto en el reporte, en el informe. ¿Vale? Por tanto, me dice que ya está trabajando y ya veis cómo visualmente, tanto en la parte derecha, ¿sí? Como en la parte del diagrama, me está indicando que un campo en concreto ha sido oculto. ¿Por qué ocultar campos? ¿Por qué ocultar tablas? Bueno, pues de cara a limpiar. En este caso tenemos 5 tablas, 6 tablas concretamente, una de ellas la hemos ocultado y bueno, pues no hay demasiados campos, no hay demasiadas tablas, pero bueno, en ocasiones y dependiendo del volumen de los informes y la complejidad de los datos y el origen y la proveniencia de estos datos, bueno, pues nos podemos encontrar con cantidades importantes de tablas y de campos que en un momento dado, de cara a la visualización del informe, pues nos interese limpiar
para aclarar y facilitar el desarrollo, sobre todo desde el punto de vista de diseñador de informe y desarrollador. Estupendo. ¿Qué más cosas podemos hacer en relación a la gestión de las relaciones de los datos? ¿Sí? Bueno, tal y como veis en la parte superior de la ventana de Power BI Desktop, tenemos un botón de gestión de relaciones y si pinchamos sobre este botón, se nos va a abrir una ventana en donde nos va a mostrar nuestro modelo de datos, nuestras diferentes tablas, nuestro modelo de datos, en definitiva, con qué diferentes relaciones cuenta, ¿sí? Y algo más de información. ¿Sí? Por tanto, si desplazo un poquito esta ventana emergente, en nuestro modelo de datos, vemos que existen 4 tablas relacionadas y hay 3 relaciones, ¿sí? Que son las mismas que se nos muestran. ¿Qué es lo que vemos además? ¿De qué tabla y qué campo en concreto? Hacia qué tabla y qué campo va la relación, en todas y cada una de las relaciones. Y si estas relaciones en la base de datos actualmente están activas o no. Puedo crear, por tanto, nuevas relaciones manualmente. Puedo a través de este segundo botón de Autodetect solicitarle al Power BI Desktop, al motor Power BI Desktop, que detecte de manera automática qué nuevas relaciones pudieran existir en virtud de algún cambio que hayamos podido realizar y demás. Y puedo eliminar alguna de estas relaciones posicionándome encima, la eliminaría y puedo editar estas relaciones, ¿vale? Pinchando sobre el botón de edición, ¿sí? Se nos va a abrir una nueva ventana emergente que nos va a dar detalles, ¿sí?, de la relación sobre la cual estábamos colocados. En este caso, ventas de la tabla, perdón, la columna fecha o date de la tabla ventas a la columna date de la tabla fecha. ¿Sí? Por tanto, de la tabla ventas, columna date, a la tabla fecha, columna date. Y nos está dando más información. Nos habla de la cardinalidad, o de cuál es la relación. En el origen tenemos n fechas para una sola fecha en el destino, ¿sí? Por tanto, la tabla fecha solamente va a contar con un único registro, ¿sí?, correspondiente a los n registros que puede haber en la tabla ventas. La tabla fecha, por tanto, actuará como tabla maestro, por decirlo de alguna manera, mientras la tabla ventas actúa como tabla esclavo. Tal y como veis, tenemos 4 opciones diferentes. El Power BI las va a detectar y en algún ejercicio que os colocamos en la plataforma podéis trabajar sobre la construcción de un modelo entidad-relación, en donde relacionaremos diferentes tablas para tratar de obtener las consultas de la manera más eficiente posible. Muy bien, además de la cardinalidad, tenemos otro atributo de la relación, que es la dirección del filtro cruzado, ¿vale? ¿Cuáles son las opciones que tenemos en la dirección del filtro cruzado? Tenemos la opción simple, o sencilla, single, y la opción en ambas direcciones, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia la vamos a ver a continuación en una breve explicación que os pretendo mostrar. La dejaremos tal y como estaba, en single, y por último hacer mención a que a través de este botón podemos pinchar a que la relación se mantenga activa o la podemos desactivar, ¿vale? De la misma manera que lo podemos hacer en la ventana anterior. Muy bien, volvemos por tanto hacia atrás y vamos a ver cuál es la diferencia entre este single y este both, que nos habla en relación a la dirección unidireccional o bidireccional, esa relación entre dos tablas. Nosotros en principio, y tal y como tenemos diseñada y Power BI ha autodetectado la relación entre las diferentes tablas de esta base de datos, ya veis que la flechita que se coloca encima de la relación, ¿sí?, nos indica ya una dirección. En este caso, la dirección es de la tabla producto a la tabla ventas. Y en este otro caso, es de la tabla fecha a la tabla ventas, del mismo modo, ¿sí? Pero la relación es unidireccional. Podemos acceder a esa misma ventana pinchando con el botón derecho sobre la relación y en propiedades. ¿De acuerdo?
Y aquí le podríamos indicar que la relación es bidireccional en ambos sentidos. Pero por el momento la dejaremos así. Bien, ¿cuál es la diferencia entre que la relación sea unidireccional o que sea bidireccional? Bueno, la diferencia es lo que vamos a obtener como resultado en los informes. ¿De acuerdo? En este caso, tenemos que existe una sola fecha en la cual podemos tener más de una venta y existe un solo producto, ¿sí?, que puede estar vendido en diferentes fechas al mismo tiempo o en diferentes ventas, mejor dicho. Esta es la relación. Bueno, supongamos que queremos calcular cuál es el número de fabricantes con los que estamos trabajando por cada año. ¿Sí? ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, lo que haríamos sería, en principio, pincho en la tabla, ¿sí?, y voy a traer los fabricantes. Y voy a traer los años. Sí, por tanto, tal y como veis, lo que estoy tratando de hacer es de relacionar dos tablas distintas. ¿Sí? En este caso he traído la fecha, mejor dicho, voy a traer el año. Voy a eliminar la fecha, ¿sí?, y voy a traer el año. Vale. Subimos aquí y le digo que no me sume y que por tanto me muestre todos los años distintos, ¿vale? Y que me muestre cuántos fabricantes distintos, ¿sí?, tengo por cada uno de los años. Ya veis aquí que lo que tengo es 1999, 14, 2014, 2001, 14. ¿Qué es lo que me está haciendo? ¿O qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Estoy tratando de relacionar campos de esta tabla con campos de esta otra tabla, pero empleando la tabla ventas como tabla fuente. Lo que ocurre es que las relaciones tal y como las tengo definidas, ¿sí?, no es capaz de acudir, sí, de la tabla producto a la tabla ventas, pero cuando necesita tirar de la tabla fecha, desde la tabla ventas, no es capaz de acudir a la tabla fecha debido a la dirección de la relación. Muy bien, cambiemos esa dirección y coloquemos en bidireccional, ¿sí? Y haremos lo mismo, pinchando en este caso, haciendo doble clic en el Both Directions, ¿sí?, en el bidireccional. Veamos en este caso cuál es el resultado. Bueno, lo voy a graficar para que se pueda ver quizás algo mejor. ¿Qué es lo que tengo en este caso? En este caso ya sí tiene la posibilidad, él encuentra la posibilidad de navegar de una tabla a otra utilizando la tabla puente, que sería ventas, pero tiene la posibilidad de cruzar la tabla producto con la tabla fecha y lo que está haciendo es responder a mi pregunta, es decir, ¿cuántos fabricantes distintos estoy gestionando yo en mis ventas o para poder alcanzar mis ventas año a año? ¿Sí? Por tanto, ya me está diciendo que del mismo modo que el año 2014, perdón, 2004, 2005, 2006 y 2007 estábamos gestionando 11 fabricantes diferentes, ¿sí?, el año 2013 pasó a gestionar 14 y descienden a 13. Bueno, en este caso la diferencia no es muy notoria, pero supongamos que lo que estamos haciendo es crecer nuestro negocio y con el crecimiento, bueno, pues hay momentos determinados en donde no atendemos quizás al número de proveedores con los que estamos trabajando. Bueno, por una razón o por otra nos interesa gestionar ese crecimiento de proveedores o nos interesa en primer lugar visualizar cuál es el volumen de proveedores con el que estamos trabajando. Para poder hacer esa consulta, atendiendo a la base de datos que tenemos, deberíamos de indicarle que las relaciones, en este caso, son bidireccionales. Es decir, que os colgaré
en la plataforma y debajo de este vídeo cuál es una dirección web en la que podéis indagar con más profundidad en relación a todos estos diferentes atributos y demás. Y nada, animaros a que seáis una vez más vosotros los que hagáis las pruebas correspondientes con vuestras bases de datos. Nos seguimos hablando. Un saludo.